¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy estamos con el doctor Jorge Arturo Cardona, director general del Instituto Nacional de Perinatología. Buenas noches, doctor. Gracias por recibirnos en sus oficinas. Con mucho gusto. Bienvenidos. Y bueno, el tema que nos trae aquí a este instituto y que es de interés nacional es hablar sobre qué pasa con la muerte materna en México, con los nacimientos que tienen problemas durante el embarazo, las defunciones que desafortunadamente se registran al momento de nacer. Usted está a cargo de prácticamente toda esta base de información y obviamente está dedicado a la atención de estas personas y pequeños. Me gustaría que nos comentara cuál es el panorama general en el país. Claro, sí, con muchísimo gusto y bienvenidos. Gracias por la oportunidad. Creo que vale la pena comentar algunos aspectos, si me permiten, Sí, claro. desde el punto de vista de lo que está pasando a nivel mundial, por ejemplo. A nivel mundial, la mortalidad materna ha disminuido de manera considerable, sin haber alcanzado lo que se llamaban los objetivos del milenio, del periodo 1990 al 2015, pero el avance a nivel mundial fue de prácticamente el 44%. Se disminuyó de una razón de mortalidad materna de cerca de 385 a 206 de razón de mortalidad materna a nivel mundial. No se quedó corto el alcance, no se llegó a lo que se había propuesto en los objetivos del milenio en aquel momento, y ahora para el objetivo de desarrollo sostenible hasta el 2030 todavía es mucho más ambicioso el objetivo a nivel mundial, es bajar de cerca de 206 de razón de mortalidad materna a menos de 70, lo que incluye disminuir la mortalidad materna en razón alrededor de 2/3 partes. Eso es un objetivo demasiado ambicioso, pero se está trabajando mucho en eso. Hay países en África, en Asia Oriental, donde la mortalidad sigue siendo extremadamente alta. En Latinoamérica hemos logrado una disminución en general importante, y en nuestro país también. En nuestro país, si bien nos quedamos cortos de acuerdo a los objetivos del milenio, no llegamos a la meta de una razón de mortalidad materna de 22 por 100.000 nacidos vivos, sí logramos un avance creo que bastante considerable y que vale la pena resaltar. De 90 que teníamos más o menos en 1990 de razón de mortalidad materna, prácticamente para el 2015 estábamos en 38 de razón de mortalidad materna, lo cual es un logro loable, pero sí reconociendo que nos faltó un poco. Y para los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030, nuestro objetivo pues todavía es ambicioso, pero creo que tenemos los elementos para seguir avanzando en cuanto a razón de mortalidad materna o muerte materna se refiere. En cuanto a mortalidad neonatal, también el avance ha sido muy considerable. El avance prácticamente se disminuyó en 2/3 partes. Estamos actualmente en 6.77 por 1.000 nacidos vivos, lo cual es una tasa bastante adecuada, es un logro importante. Tenemos que seguir trabajando en eso, por supuesto, pero creo que hemos venido avanzando. Tenemos que reforzar esfuerzos, tenemos que buscar estrategias y líneas de acción que catalicen el esfuerzo que venimos realizando a nivel nacional. En el Instituto Nacional de Perinatología, en particular, de los últimos 3 años, hemos venido estableciendo algunas estrategias que han dado resultados bastante favorables, muy alentadores. Les puedo decir que en el año 2015 no tuvimos ninguna muerte materna. Desgraciadamente en el año 2016 tuvimos 2 muertes maternas por causas indirectas, es decir, por no causas relacionadas directamente al embarazo. Una señora que desgraciadamente no pudimos apoyar en todo lo que habíamos querido o haber resuelto su problema por una carcinomatosis muy avanzada, y otra persona con una cirrosis hepática con complicaciones gastrointestinales muy graves. En el 2017 no volvimos a tener ninguna muerte materna, entonces realmente esto es histórico cuando analizamos los últimos 15, 20 años del Instituto Nacional de Perinatología, el tan solo tener 2 muertes en 3 años y estas de causa indirecta, lo cual habla muy bien del esfuerzo que está haciendo a nivel institucional. Por otro lado, vale la pena comentar que dentro de las estrategias que hemos tenido es la disminución de la operación cesárea, por ejemplo. En aquella época, en el 2014, el 74% de los nacimientos en el instituto eran por operación cesárea. Actualmente estamos en el 47%. Es una disminución muy considerable de más del 25% en tasa de operación cesárea, que es muy buena.
También en el año 2017 es la tasa de mortalidad neonatal más baja en la historia del instituto, ¿verdad? Que también es bastante bueno. Solamente tuvimos 68 muertes neonatales en el año 2017 y un buen porcentaje de esas muertes neonatales es debido a malformaciones congénitas, algunas de ellas incompatibles con la vida. De tal manera que las estrategias que hemos venido estableciendo en el instituto están dando resultados y creemos que el futuro es bastante alentador. Y siendo el Instituto Nacional de Perinatología, creo que podemos coadyuvar a que los retos a nivel nacional se alcancen en los siguientes años. Doctor, comentaba que desafortunadamente México no ha podido concretar los objetivos del milenio y bueno, esto ya lo veníamos viendo no solo en estos temas, sino también, por ejemplo, en el tema de la pobreza extrema, hablando específicamente sobre esto. Y bueno, creo que una no está deslindada de la otra, ¿no? La pobreza con este tipo de complicaciones y eventos que pueden tener algunas mujeres o bebés. Y me gustaría que nos comentara a qué considera usted corresponde, no se cumplieron con estos objetivos, qué hizo falta hacer en México para que se alcanzaran. Claro, como tú bien lo dices, esto es de origen multifactorial y obviamente el sector salud asume la responsabilidad, por supuesto, en lo que es la salud materna y perinatal, la salud neonatal, por supuesto, pero como bien dices, está directamente ligado a la pobreza en desarrollo social y a la pobreza educativa. Son dos factores fundamentales. Entonces creo que se ha venido avanzando también en eso, se ha venido avanzando en la grave problemática que tenemos con la población adolescente, y si bien ya hay algunos resultados alentadores de una tasa de 7 por mil, actualmente estamos en 71 por mil, con cuando se echó a andar la Estrategia Nacional para disminuir el embarazo adolescente, pero sí va de la mano el desarrollo social, el desarrollo educativo y el sector salud, por supuesto. Entonces, en medida que vayamos avanzando, pero de una manera armoniosa en esos tres aspectos, creo que el impacto se puede catalizar y ser mucho mayor. ¿Cuáles serían los pasos siguientes a seguir para que esto cada vez sea más efectivo? Tocaba hace un momentito el tema de la población adolescente, que creo todos ya hemos estado viendo anuncios, esta campaña que se está llevando a cabo de prevención para evitar el embarazo en jóvenes, ¿no? De 15, 16, 17 años. 10 a 14 años, por supuesto. ¿Qué sigue? Creo que, como comentábamos previamente, tú sabes que hace muchos años, hace un siglo más o menos, el porcentaje de la población rural era el 80% y la urbana era el 20%. Actualmente se ha invertido, el 80% es población urbana y 20% rural. Desgraciadamente, de ese 80% de la población mexicana que vive en zonas urbanas, un buen porcentaje vive en zonas urbanas marginadas. Y la pobreza del urbano marginado es algo que se tiene que atender, que se tiene que poner el ojo ahí de una manera muy importante, tanto hablando de desarrollo social, desarrollo educativo. Y yo creo que a mayor educación, a mayor desarrollo social, mayor acceso a los servicios de salud y una buena regionalización de los servicios de salud perinatal, creo que podemos alcanzar o estar muy, muy cerca de lo que es el desarrollo sostenible. Vale la pena, y me gustaría reforzarlo, que los logros han sido importantes, no hay que subestimarlo, no hay si bien no lo alcanzamos, pero creo que han sido importantes y se tienen los elementos para seguirlo haciendo. Mientras el grado de escolaridad vaya aumentando, mientras el grado de desarrollo social, el ingreso per cápita vaya subiendo, sí, claro, y que nosotros, el sistema de salud, asuma su responsabilidad, como le decimos nosotros, en lo que es la regionalización de los servicios de salud perinatal, que tiene 5 puntos muy importantes, que si me permites me gustaría comentarlos. Y el primero, y más importante, es que la población sea responsable del autocuidado de la salud. Eso es fundamental. Y a mayor educación se vuelve uno mucho más sensible y se hace responsable del autocuidado de la salud. Tú sabes que la causa de la mortalidad materna tiene 3 demoras. La primera demora es que llega uno tarde a buscar la atención médica. Y eso es responsabilidad de nosotros, la población, del autocuidado de la salud. Te puedo decir muy fácilmente que 1 de cada 3 mujeres buscan atención médica en el primer trimestre del embarazo.
Y eso debe la población asumir su responsabilidad. El segundo aspecto muy importante es que ese primer nivel de atención en los centros de salud, en unidades de medicina familiar, se atienda a la paciente embarazada o en edad reproductiva bajo el concepto de riesgo reproductivo. Tú sabes hoy, por ejemplo, que 6 o casi 7 de cada mujer en edad fértil o mujeres mayores de 20 años tienen sobrepeso u obesidad. Y ese es un factor de riesgo para la reproducción. Para ser madre, eso ya es un factor de riesgo muy importante, porque con facilidad puede llevar diabetes, hipertensión, preeclampsia asociada a la gestación, por supuesto, y algunas otras complicaciones. Entonces, ese enfoque de riesgo en el primer nivel de atención es el segundo paso fundamental en la atención del binomio madre-hijo. El tercer aspecto fundamental es aumentar la capacidad resolutiva del segundo y tercer nivel de atención. Si me llega una mujer con preeclampsia, si me llega una mujer con hemorragia, una mujer con infección, segundo y tercer nivel tenga la capacidad de respuesta, sí, claro, y atender adecuadamente. El cuarto aspecto es un sistema de referencia y contrarreferencia. ¿En qué momento tu hospital de segundo nivel detectaste una mujer con riesgo importante para el nacimiento, para ella o para el bebé, y se trasladó, se refería a un hospital de tercer nivel? ¿Y cómo va de regreso esa paciente una vez resuelta la emergencia? Y el quinto es un sistema informático perinatal. Tú sabes que la información es fuerza, la información es poder, ¿verdad? Y eso te permite restablecer o readecuar líneas y estrategias para ir incrementando la calidad de la atención. Entonces, esos 5 aspectos son muy importantes. Aquí en el instituto ya te di algunos resultados: 2 muertes en 3 años, desgraciadamente, porque cualquier muerte, todo ser humano cuenta, que es el motivo, sí, de la, claro, reunión anual que vamos a tener ahora en abril. No pudimos atenderlas, pero no fue una causa directamente previsible, como se considera. Y la mortalidad neonatal ha venido disminuyendo considerablemente. De tal manera que lo que hemos venido haciendo en el instituto, estamos tratando de que se replique. Ya estamos trabajando en algunos estados, como el Estado de México, el Estado de Guanajuato, el Estado de Morelos, replicando algunas de las estrategias que estamos llevando a cabo aquí en el instituto, y que esperemos que en los siguientes años tengan una repercusión positiva en los números, en la estadística. Doctor, permítame hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este tema. Y bueno, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre justamente estos puntos que acaba de mencionar. Por supuesto. Vamos y regresamos a seguir hablando con el doctor Cardona. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos con el doctor Jorge Arturo Cardona, director general del Instituto Nacional de Perinatología, hablando sobre este tema que es de gran relevancia en México, la muerte materna y perinatal. Doctor, antes de irnos al corte, usted mencionaba algunos puntos que considera son importantes para atender a la población y bueno, y para que la población siga, por supuesto, para llegar a buen término con los embarazos, ¿no? Claro. Hablaba sobre un punto que a mí me llama mucho la atención y que es que la población se tiene que hacer responsable de la atención y autocuidado de la salud. Estoy completamente de acuerdo con usted en este punto, pero sí me llama la atención que, bueno, nosotros como equipo de periodistas hemos estado en lugares en donde no hay centros de salud, lugares muy apartados, en los municipios más pobres del país, llamémoslo así, municipios que tienen un grado de marginación comparados a los de África subsahariana, de acuerdo con el Programa Nacional con el Programa de Naciones Unidas, perdón, y hemos llegado, hemos visto los centros de salud vacíos, desabastecidos de medicamentos. Si acaso hay una persona que está atendiendo o recibiendo a la gente, porque ni siquiera puede atenderlos como médico, es una persona que tomó algún curso de salud en una clínica cercana y les dice, pues quizá te puedas tomar esto o te puedas tomar el otro, pero no hay médico certificado. Entonces, ahí
¿qué habría que hacer? ¿Cuál es la observación que usted tiene en estos puntos? Sí, exactamente. Uno de los grandes retos que tenemos en el país precisamente es este grado de desigualdad, que es una realidad exactamente, y los diferentes Méxicos que existen. Y cuando de alguna manera quieres establecer un programa de salud materna, salud perinatal en un país heterogéneo con los diferentes Méxicos, la estrategia tiene que ser lo suficientemente flexible para que pueda ser aplicada lo mismo en Sonora que en Chiapas, o lo mismo en Yucatán que en Jalisco. Y creo que se ha venido trabajando y se ha venido avanzando mucho en eso. Comentábamos un poquito que el Instituto Nacional de Perinatología ha tenido presencia en algunos estados. En Ocosingo tenemos una estrategia muy específica en cuanto a mortalidad y morbilidad de recién nacido, por ejemplo, que ha venido dando resultados muy favorables, precisamente bajo ese concepto de regionalización. Entonces creo que estas estrategias tienen que ser adecuadas, ¿verdad? Tiene que ser un traje hecho a la medida en general. Y lo que es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, creo que existen los elementos para poder seguir caminando. El esfuerzo ha sido grande, aún con partes rurales, que también fueron una parte importante de la atención en estos estados de la República. Y creo que poco a poco los resultados se van a venir dando. Obviamente, y reiteramos lo que comentamos hace un momento, el desarrollo social, el desarrollo educativo, tienen que ir de la mano junto con el desarrollo de salud, ¿verdad? ¿Qué tan complejo ha sido para ustedes trabajar o accesible con administraciones que tienen conflictividad en el sector salud? Hablemos de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Que ayer estábamos viendo una noticia en donde uno de los principales centros hospitalarios del estado está manifestándose, o los trabajadores están manifestándose, los médicos y enfermeras. ¿Cómo hacer su trabajo con administraciones que tienen estas situaciones? Sí. Generalmente cuando lo que es la salud materna, salud perinatal, implica a la población más vulnerable, ¿verdad? Y realmente cuando algo pasa en ese punto de vista, independientemente de que lo otro también lo es realmente una tragedia familiar, social, que tiene repercusiones no solamente en el momento inmediato, sino a mediano y largo plazo. De tal manera que cuando hablas de este grupo tan vulnerable de la población, realmente la gente es mucho más sensible y dejamos a un lado cierto tipo de cosas y se van uniendo y sumando esfuerzos para lograr los objetivos, ¿verdad? Bien. Doctor, también tocó un tema que a mí me llama mucho la atención, y es sobre la operación cesárea. Estas cifras de disminución que a mí se me hacen importantes por todo lo que está diciéndose sobre los riesgos que hay Claro. en los embarazos, y porque, bueno, también entre las mujeres y entre los que estamos informándonos, se habla de que es una operación que, bueno, debería ser casi necesaria, excepcional en situaciones de ya un riesgo muy alto, pero que se había contemplado incluso ya como una práctica cotidiana. Entonces, sí me gustaría que abundáramos un poquito más. En México hay lugares, hospitales y algunos partes del sector salud en general, donde la cesárea llega a ser el 75 al 80%. Es realmente algo impresionante. Se ha venido avanzando mucho en todo eso. Es más, con las mismas compañías de seguros, por ejemplo. Una compañía de seguros te cubría la cesárea, pero no el parto, a nivel privado. Eso ya se modificó, afortunadamente. Y como eso y las estrategias que se han implementado aquí por el área, por la dirección médica, la subdirección de ginecología y obstetricia, creo que ha sido un paso precioso, espectacular, y que habla mucho que las cosas realmente se pueden lograr cuando se van rompiendo paradigmas. Tú sabes que en países como Europa, por ejemplo, donde la cesárea no llega a más del 15-18%, y cuando realmente la cesárea es la única opción para salvaguardar la vida de la madre o del bebé en su momento. Aquí desgraciadamente ya hicieron muchas cesáreas por mucho tiempo, y una cesárea previa muchas veces obliga a una segunda cesárea. Entonces evitar la primera cesárea es un aspecto fundamental para lograr y que esto siga el camino que hemos venido sembrando a través de estos años aquí en el Instituto Nacional de Perinatología. Por otro lado, desgraciadamente, la epidemia de sobrepeso y obesidad que tenemos en el país hace que muchos embarazos tengan morbilidad agregada, o sea, vengan complicados con diabetes gestacional, con preeclampsia y con algunos otros problemas como insuficiencia renal o problemas de tipo hepático, y que colocan a la mujer en un mayor riesgo. Entonces, que desgraciadamente se tiene que terminar cesárea para salvaguardar la salud de la madre.
Entonces, es una etapa de transición interesante, importante, pero creo que con los estatutos y con lo que se ha venido haciendo aquí en el instituto, y se demuestra que un hospital de tercer nivel, donde el 85% de las mujeres que ingresan al instituto son mujeres de embarazo de alto riesgo, y aún así tenemos una incidencia cesárea por abajo del 50%, es una clara muestra que las cosas se pueden lograr. Sí, claro. ¿Cuál es la población que atienden ustedes? Normalmente, y vale la pena comentarlo, todavía hace 5 o 6 años atendíamos cerca de 4.800 a 5.000 nacimientos al año. Actualmente, en 2017, tuvimos 3.280 nacimientos nada más. Y es porque, como tenemos embarazos de mucho más alto riesgo, lo hemos acotado realmente a un hospital de tercer nivel. El número de nacimientos viene disminuyendo y la principal limitante es que el 67 al 68% de los bebés que nacen en ese instituto ingresan a una de las terapias intensivas de este hospital. Y al ingresar a una de las terapias intensivas o intermedias o de mínima invasión del hospital, obviamente el tiempo de estancia hospitalaria es mayor. Entonces el flujo de pacientes es mucho más lento y es la limitante que tenemos actualmente. Por eso no podemos atender más nacimientos. Pero cerca del 80-85% son embarazos de alto riesgo. Bien, en presupuestos, ¿cómo andamos, doctor? Bien optimizando. ¿No hace falta infraestructura? Que los legisladores pongan un poquito de atención. Afortunadamente hemos optimizado mucho los recursos del instituto. Hemos venido trabajando bien, con buenos resultados. Obviamente podemos obtener un poco más de recursos. Lo hemos venido trabajando muy bien a través del Seguro Popular y creo que en general estamos bien. No tenemos una deficiencia que trascienda en la calidad de atención que estamos dando a nuestros pacientes. Bien, permítame hacer un segundo corte y regresamos para despedirnos y para que nos hable de la próxima reunión que se va a llevar a cabo en abril. ¿Qué le parece? Por supuesto, con mucho gusto. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando con el doctor Jorge Arturo Cardona, director general del Instituto Nacional de Perinatología. Doctor, antes de irnos a corte hablábamos sobre el tema del sobrepeso y bueno, la Agenda Nacional de Riesgos ha considerado que el sobrepeso y la obesidad son temas que podrían vulnerar la seguridad nacional del país porque podría colapsar el sistema de salud público. No habría los recursos suficientes para atender a todas las personas que podrían padecer las consecuencias de estar altos en peso. Y bueno, la maternidad también tiene sus riesgos por sobrepeso. Sí, el 77% de la población por arriba de 20 años tiene sobrepeso y obesidad en nuestro país. Somos el número 1 en el mundo en eso. Si hacemos cuentas y calculamos 120, 122 millones de mexicanos con la población mayor de 20 años y el número de mujeres, estarías hablando que cerca de 22 a 23 millones de mujeres en edad fértil tienen sobrepeso u obesidad y que en cualquier momento se pueden embarazar. Y que iniciar ya un embarazo con sobrepeso o obesidad, ya de entrada obviamente aumenta el riesgo para la madre y coloca al bebé, al feto que está durante la gestación, en trastornos de tipo metabólico y una reprogramación que lo predispone a tener problemas en el momento del nacimiento, por supuesto, y que cuando ese bebé llegue a ser adolescente, adulto, va a ser mucho más propenso a tener sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes. Es un problema muy delicado. Esto está catalogado dentro de un concepto internacional que se llama el origen perinatal de las enfermedades del adulto, de lo cual el instituto lo tiene como una prioridad institucional. Dentro de las 4 líneas prioritarias es eso. A la mujer que llega aquí al instituto, que afortunadamente cada vez más mujeres llegan en el primer trimestre del embarazo, y muchas de ellas tienen sobrepeso o obesidad, el 62% de las mujeres que tienen su bebé aquí en el instituto tienen sobrepeso o obesidad, están sujetas a través del Departamento de Nutrición Clínica a una terapia médico-nutricia, de tal manera que controla mucho el incremento de peso durante la gestación, de tal manera que el impacto en el momento del nacimiento es mucho menos riesgoso tanto para la madre como para el bebé. Y hay estudios que lo demuestran, que ya están publicados. Y creo que esto es parte del futuro de nuestra sociedad y el quehacer médico. La nutrición actualmente es una parte
fundamental del quehacer médico en todas las ramas, ¿verdad? En todas las ramas y a todas las edades. Nosotros estamos muy dedicados, obviamente, al impacto perinatal que puede tener el sobrepeso, obesidad y sus consecuencias, es decir, todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos un programa que se llama Obeso, que es origen bioquímico y epigenético del sobrepeso y la obesidad, donde están inmersos más de 12 a 14 proyectos de investigación que ya empiezan a dar resultado. Ya tenemos niños que ya nacieron los primeros bebés de ese programa, ¿verdad? Que inició 6 meses aún antes de la gestación, y estamos controlando todas estas mamás antes de embarazarse, durante su embarazo y el impacto perinatal que esto tiene. Y creo que esto va a ser de suma importancia en los siguientes años para nuestro país. Una mujer embarazada, ¿qué no debería consumir? Estamos hablando de comida chatarra. Claro, por supuesto. Refrescos. Claro, depende de muchos factores, depende de la edad del embarazo, depende del peso antes del embarazo, ¿verdad? Porque hay mujeres que realmente podrían tener un sobrepeso muy limítrofe en el momento, un índice de masa corporal muy cercano a la normalidad, pero que durante la gestación se despega, falta de ejercicio, sedentarismo, ingreso de carbohidratos, de índice glicémico muy alto, que van a favorecer el desarrollo de diabetes. Entonces hay muchos elementos y creo que hay guías bastante adecuadas con respecto a eso. ¿Y las herencias para los bebés en caso de presentar obesidad? ¿Cuáles? Sí, el hijo de una madre con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, ese bebé viene ya con una reprogramación metabólica, que si no tenemos un cuidado postnatal adecuado, pero desde los primeros meses de vida, ¿verdad? Ese bebé tiene unas altas posibilidades de desarrollar enfermedades metabólicas en la vida de adolescente o adulto joven. De tal manera que ese crecimiento de los bebés, del bebé gordito, sano, sinónimo de salud de hace 30, 40 años, sabemos que no es lo mejor. El crecimiento postnatal durante el primer año de vida, el niño que tiene sobrepeso durante el primer año de vida tiene un 80% de posibilidad de tener sobrepeso o obesidad en la vida adulta. Son números realmente alarmantes. De tal manera que tenemos un gran reto por delante también desde ese punto de vista. Simplemente no es que no fallezcan o que vivan y que vivan bien, sino tenemos que tener mucho cuidado también en la calidad de vida que van a tener después desde el punto de vista metabólico. Pues definitivamente hay que ir cuidando el futuro del país y bueno, esto es desde antes de... La agenda perinatal para el mundo en general y para nuestro país es importante en los siguientes años. Tenemos mucho trabajo por delante. Y bien, justo en este contexto, doctor, está a punto de llevarse una reunión importante para el Instituto, la 33, la número 33, y bueno, me gustaría que cerráramos con esto, que le comentara a nuestro público qué viene. Con muchísimo gusto. El eslogan que tenemos aquí en el Instituto durante la presente administración es Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo, ¿verdad? Y creo que la mortalidad perinatal, esa población tan vulnerable, como lo comentamos en un principio de la plática, es muy importante. Hemos tenido logros importantes en mortalidad materna, en mortalidad neonatal también, pero tenemos mucho que hacer por delante. De tal manera que creemos que la mortalidad perinatal, todo ser humano cuenta, es un aspecto que se debe tocar con todas las implicaciones que esto tiene. En mortalidad materna vamos a hablar mucho de la disminución de la infección, tasa de infección que tenemos, la disminución de la operación cesárea, la disminución de la muerte por muerte previsible, la mortalidad materna previsible, pero la no previsible. Tú sabes que las enfermedades crónicas no transmisibles, muerte indirecta, viene subiendo cada vez más y creo que es uno de los grandes retos en que tenemos por delante los años por venir, de tal manera que ese tema en el primer día de mortalidad materna va a ser muy importante. Tenemos el segundo día, esa parte olvidada de la perinatología, que es la muerte fetal, ¿verdad? Por cada recién nacido que muere, hay 3 muertes fetales en nuestro país y en el mundo en general, de tal manera que tenemos un grupo multidisciplinario que está trabajando en todo lo que es mortalidad fetal, que es una parte que en el mundo está muy olvidada, y en nuestro país estamos dando los primeros pasos, y creo que es una decisión muy responsable y que va a tener un impacto fundamental en lo que es la mortalidad perinatal. Y el tercer día tenemos la muerte neonatal, ¿verdad? Los límites de habilidad, qué tan chiquitos podemos realmente reanimar a los niños, cuál es su calidad de vida, hasta dónde debemos llegar. Sabemos que los niños básicamente mueren por prematurez, básicamente dificultad respiratoria asociada a prematurez, por infecciones o por asfixia. Y tenemos programas muy dirigidos a estas 3 causas de mortalidad neonatal que estamos llevando a cabo en algunos estados y que se van a ser comentadas en esta reunión anual. De tal manera que creo que es una
Es un acierto el tocar este tema de una manera responsable, de una manera realista, asumiendo el quehacer institucional, Claro. pero con grandes logros, y es la única manera en que podamos seguir adelante. Puede ser presencial y además la pueden ver por streaming, que es fundamental. Muchas veces estarse desplazando y en un país como el nuestro es tremendamente complejo, y el tener acceso a través de streaming creo que es algo que vale la pena. Mediante la página del instituto. Imper.mx. Bien, pues estaremos muy atentos, doctor, a toda la información que se genere y a quienes asistan a esta reunión. Creo que va a haber exponentes que seguramente nos dejarán mucho conocimiento también. Por supuesto que sí. Muchas gracias por habernos recibido en su espacio y bueno, gracias a usted por haberse puesto en línea con nosotros como cada 8 días a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias por la atención.